Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Un nuevo viaje al corazón de la economía argentina. Al grano. Exacto. Sí. Hoy nos vamos a adentrar en el análisis de una obra de Enrique Orelli. Ah, Se llama El cuento del déficit cero, el equilibrio fiscal y la manipulación de la emocionalidad negativa. interesante. En este trabajo, Aurelli se centra en las políticas económicas del gobierno de Milei Ajá. y nos plantea una pregunta crucial. ¿Cuál? ¿Es la búsqueda de un presupuesto equilibrado a través de recortes drásticos, un camino sostenible hacia la prosperidad, o se trata de una apuesta arriesgada con consecuencias que podríamos lamentar? Esa es la gran pregunta Exactamente. que intentaremos responder hoy. Totalmente. Para empezar, Aureli nos presenta una analogía Ajá. muy interesante Ah. que nos ayuda a entender el enfoque del gobierno. Imaginen a un vecino Juan Ok. que decide dejar de pagar sus cuentas, Sus cuentas. como el alquiler, La ilusión. el seguro del auto, incluso el colegio de sus hijos, para aparentar tener más dinero en el banco. Claro, a simple vista, Juan podría parecer que está ahorrando, Y pero realmente lo está haciendo. no exactamente. Lo que Juan está haciendo es postergar sus obligaciones, Ajá. acumular deudas Claro. que tarde o temprano tendrá que afrontar. Sí. Es como barrer la basura debajo de la alfombra. Totalmente. En su afán por mostrar un saldo positivo está creando una bomba de tiempo financiera. Es una buena analogía porque lo que nos dice Aureli es que el gobierno de Milei está replicando este comportamiento de Juan, Sí, pero a nivel nacional. exactamente. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Dale. Pensemos en la deuda con las empresas de energía. Oh, El gobierno ha dejado de pagarles la asombrosa suma de 600.000 millones de pesos. 600.000 Y millones. 600.000 millones de Ah. pesos. Es muchísimo. Es como si Juan decidiera no pagar la factura de la luz y pensara que ya se arreglará más adelante. Una estrategia un tanto arriesgada, por decirlo menos. Sí. ¿Y qué hay de otros sectores? Bueno, también se les adeuda de 170.000 millones de pesos a empresas constructoras. Wow. Imaginen que Juan deja de pagar el alquiler. Ay, ay, ay. ¿Qué consecuencias tendría eso para su vivienda y su relación con el dueño? Y a eso hay que sumarle. Y a esto hay que sumarle otros 450.000 millones de pesos en certificados que no se han pagado. ¿También? Es como si Juan tuviera un montón de deudas con varios vecinos a la vez. Claro, o sea que el gobierno, en lugar de enfrentar sus responsabilidades financieras, Ajá. las está pateando para adelante, Sí, generando una bola de nieve que podría desestabilizar aún más la economía. exactamente. ¿Y qué pasa con las áreas sociales, Mm. que son tan importantes para la población? Ahí es donde la situación se vuelve aún más preocupante. Más todavía. Se están implementando recortes en áreas cruciales. Jubilaciones, Jubilaciones, bonos sociales, subsidios al transporte subsidios al transporte. e incluso en la financiación de las universidades. Es como si Juan, para aparentar solvencia, Ajá. no solo dejara de pagar sus cuentas, Sí. sino que además decidiera dejar de ayudar a sus padres mayores, Wow. dejar de pagar la cuota alimentaria de sus hijos Ay. o vender el auto que necesita para ir a trabajar. La verdad es que suena un panorama complicado. ¿Crees que los argentinos, que dependen de estas ayudas y servicios, están de acuerdo con este método, Juan, a nivel nacional? Esa es una pregunta Sí. que cada uno debe responderse. Claro. Lo que sí es cierto es que esta estrategia a largo plazo Sí. podría llevarnos a un círculo vicioso. A un círculo vicioso. Al reducir el gasto público se reduce la cantidad de dinero que circula en la economía. Ya vio. Menos dinero circulando significa menos consumo, Sí. lo que lleva a una menor actividad económica en general. Claro. Esto a su vez impacta en la recaudación de impuestos, Ajá. obligando al gobierno a realizar aún más recortes Más recortes todavía. para intentar equilibrar el presupuesto. Es como si Juan, al dejar de pagar sus cuentas, terminara con los servicios cortados, arruinara su historial crediticio Claro. y se viera obligado a pedir préstamos con intereses altísimos, Exacto. hundiéndose aún más en la deuda. Exactamente, lo que vemos aquí es una especie de efecto dominó, Ajá. donde una decisión inicial, Sí. aunque parezca ahorrativa en el corto plazo, Sí. desencadena una serie de consecuencias negativas Claro. que terminan afectando a toda la economía. Y en el caso del gobierno, las consecuencias de este círculo vicioso podrían ser mucho más graves Por supuesto. que las que enfrenta Juan a nivel individual. Las consecuencias sociales de este tipo de medidas pueden ser devastadoras. Devastadoras. Pensemos en los jubilados que no pueden comprar sus medicamentos. Uf.
los estudiantes que tienen que abandonar sus estudios, Claro. las familias que no pueden pagar el transporte para ir a trabajar, Sí. los hospitales que se quedan sin insumos básicos. Es como si Juan, obsesionado con su saldo bancario, dejara de pagar el seguro médico. Y luego, al tener una emergencia, se viera obligado a pagar un costo mucho mayor que lo que ahorró inicialmente. Exactamente. Las consecuencias de priorizar la imagen de la solvencia Sí, por encima del bienestar real totalmente. pueden ser muy dolorosas. Y mientras tanto el gobierno presenta cifras Sí. que en la superficie parecen mostrar un superávit, Un superávit pero en realidad están basadas en el impago de deudas, en el impago de deudas. la ocultación de gastos reales y Me la- recortes insostenibles. Es como si Juan, para impresionar a sus vecinos, mostrara orgulloso su cuenta bancaria, pero ocultara todas las deudas Exacto. que está acumulando en secreto. Sí, Tarde o temprano, esa fachada se derrumbará, ¿no? sin duda. Sin duda. La verdadera prosperidad no se puede construir sobre una base de deudas impagas y recortes en áreas esenciales. Es como construir un castillo de naipes. Sí. Puede verse impresionante por un momento, pero con un soplido se viene abajo. Y en este caso, quienes terminan pagando las consecuencias de esa falsa prosperidad son los sectores más vulnerables de la sociedad. Así es, para que te des cuenta de la magnitud del problema, el 50% de lo que el gobierno no está pagando El 50%. corresponde a jubilaciones y pensiones. Relaciones. Si sumamos los bonos, las pensiones no contributivas y el PAMI, llegamos al 80% de la deuda total. 80%. 80%. De una cifra impactante. ¿Qué nos dice esto sobre las prioridades del gobierno? Bueno, claramente se está sacrificando el bienestar de los jubilados Ajá. y de quienes dependen de la asistencia social Sí. para mantener una imagen de solvencia económica Claro. que, como hemos visto, no es real. Es como si Juan, para poder presumir de una cuenta bancaria abultada, decidiera no cubrir las necesidades básicas de su familia. Sí, Una decisión que a la larga trae más problemas que soluciones, exacto. tanto para él como para quienes lo rodean. Precisamente. Y aquí es donde entra en juego otro aspecto fundamental que analiza Jauregui, ¿Cuál? la manipulación emocional La manipulación emocional. como herramienta política. Claro. Me interesa mucho profundizar en ese tema. Sí, Pero antes hagamos una pausa para que nuestros oyentes puedan procesar toda esta información. me parece una excelente idea. Volvamos en un ratito. ¿Eh? Para seguir desentrañando las complejidades de la economía argentina. Perfecto. Decíamos que Aureli no se limita a analizar la economía en frío, sino que también explora cómo el gobierno utiliza las emociones, especialmente las negativas, para justificar sus acciones. Claro, porque muchas veces las decisiones económicas no se toman solo en base a números, Exactamente. sino que también están influenciadas por el clima social y emocional del país. Aureli argumenta que el gobierno explota el malestar social y la fragmentación que ya existe en Argentina. Ya veo. Para generar apoyo a sus políticas se aprovechan de la inseguridad, la incertidumbre y el miedo que muchos argentinos sienten debido a las dificultades económicas, Claro. creando un terreno fértil para la manipulación. O sea, usan emociones como la frustración y el resentimiento Ya. para que la gente acepte medidas que en realidad podrían perjudicarlos aún más. Exactamente, es como echar leña al fuego, Sí. para luego ofrecerse como bomberos. Y una de las formas en que lo hacen Ah, sí. es a través de un discurso que busca culpabilizar a otros, Ajá, crean chivos expiatorios claro. y enfrentan a distintos sectores de la sociedad, Sí, desviando la atención de las causas reales de los problemas. es como si Juan, Nuestro vecino. nuestro vecino que no paga las cuentas en vez de asumir su responsabilidad, Ajá. empezar a culpar a sus vecinos, a su trabajo, al sistema, a cualquiera menos a él mismo. En este caso, ¿quién sería ese enemigo común a quien se está señalando como culpable de la crisis? Aureli habla de la casta, La casta. un término que se utiliza para englobar a la clase política tradicional, a ciertos medios de comunicación, a sectores que se consideran parte de un sistema que beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría. Es decir, se crea una dicotomía entre el pueblo y la casta. Presentándose a sí mismos como los únicos capaces de romper con ese sistema corrupto Exactamente. y devolverle poder al pueblo. Y para difundir este mensaje de manera efectiva utilizan las redes sociales Claro. y las nuevas tecnologías.
Las redes son un amplificador potentísimo Sí. que les permite llegar a un público masivo Exacto. y construir una narrativa atractiva, Ajá. aunque no se ajuste del todo a la realidad. Claro, porque las redes sociales son un caldo de cultivo para las emociones fuertes, Sí. especialmente las negativas, la inmediatez, la viralización, la falta de filtros, hacen que sea muy fácil Claro. generar indignación Sí. y polarizar a la gente. Y el gobierno de Milei lo sabe y lo utiliza a su favor. Crea un discurso que apela a las emociones más básicas, al miedo, a la ira, al deseo de venganza, Sí. y lo difunde a través de las redes, Ajá. generando una reacción visceral en sus seguidores. Es como si Juan, nuestro vecino endeudado, en lugar de hablar con sus vecinos y buscar una solución conjunta a sus problemas, usara las redes sociales para despotricar contra ellos, insultarlos. Sí, generar un clima de odio y confrontación. Mucho ruido y pocas nueces, como se suele decir. Sí, una estrategia que puede ser muy efectiva en el corto plazo, Claro. pero que a la larga solo genera más división y polarización en la sociedad. Erosiona la confianza, dificulta el diálogo y nos aleja de las soluciones reales. Lo más preocupante es que este tipo de estrategias no son exclusivas de Argentina, ¿verdad? Sí. Pareciera que se están replicando en otras partes del mundo. Así es, Aurelli señala que la manipulación de la emocionalidad negativa es una táctica utilizada por la nueva derecha a nivel global. ¿Y a qué se refiere con nueva derecha? ¿Cuáles son las características de este movimiento? Son movimientos políticos que se caracterizan por un discurso nacionalista, populista y autoritario. Ajá. Suelen apelar a las emociones, a los prejuicios y a los miedos de la gente, Ya. para construir un enemigo común. Un enemigo común. Puede ser la inmigración, las élites, los medios de comunicación, cualquier grupo que pueda servir como chivo expiatorio. Una vez que se identifica al enemigo, Sí, cualquier acción en su contra parece justificada. exacto, se crea un clima de nosotros contra ellos Claro. que legitima la violencia, la intolerancia y la exclusión. Y las redes sociales se convierten en el campo de batalla donde se libra esta guerra cultural. Las redes sociales no solo amplifican el mensaje de la nueva derecha, No. sino que también lo aíslan de cualquier crítica o contraargumento. Claro, porque los algoritmos nos muestran lo que creemos que queremos ver, Exacto. lo que confirma nuestras ideas previas, creando una especie de burbuja donde es difícil que entren ideas diferentes. Sí. Esto dificulta el diálogo y la construcción de consensos. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esta ola de manipulación emocional y polarización social? Aureli nos ofrece alguna alternativa. Una pregunta. Aureli argumenta que la solución no está en imitar las tácticas de la nueva derecha. Sino en construir un discurso que apele a la unidad, a la solidaridad y a la esperanza. Tal esperanza. Un discurso que reconozca los problemas reales que enfrenta la sociedad argentina, Sí. pero que proponga soluciones constructivas y realistas, Ah. basadas en la cooperación, el diálogo y el respeto a la diversidad. Es decir, no caer en la trampa de la confrontación y la división, Exactamente. sino buscar puntos de encuentro que nos permitan construir un futuro mejor para todos los argentinos, dejar de lado la pelea por las migajas y empezar a hornear un pastel más grande para todos. Aureli propone un cambio de enfoque, un giro hacia la construcción de un proyecto nacional que integre a todos los sectores de la sociedad sin exclusiones ni discriminaciones. Un proyecto que se base en el diálogo, la empatía y construcción de consensos, que reconozca nuestras diferencias, Sí. pero que al mismo tiempo nos permita encontrar puntos en común, valores que nos unan como sociedad. Sin duda es necesario romper con la lógica del amigo-enemigo que tanto daño ha hecho a la sociedad argentina y construir un nuevo paradigma basado en la colaboración y la búsqueda del bien común. Un desafío enorme. Es un desafío enorme, pero no imposible. Y este desafío no es solo para los líderes políticos, sino para todos los ciudadanos. Claro. Cada uno de nosotros tiene un rol que jugar en la reconstrucción del tejido social argentino. Cada uno desde su lugar puede aportar su granito de arena para crear una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria. Es un trabajo de hormiga. Es un trabajo de hormiga, pero es la única forma de construir bases sólidas para un futuro mejor. Volviendo a la analogía de Juan, nuestro vecino, que no paga las cuentas, ¿no creen que si Juan, en vez de culpar a los demás, se sentara a hablar con sus vecinos, les explicara su situación y buscara una solución conjunta, Seguramente. tendría más posibilidades de salir adelante? Sin duda, la cooperación y la solidaridad son herramientas mucho más poderosas que la confrontación y la división. Claro. Y en el caso de Argentina, la construcción de un futuro mejor depende en gran medida de nuestra capacidad para trabajar juntos, superando nuestras diferencias Exacto. y construyendo un proyecto común que nos beneficie a todos. Es un camino largo y complejo. Sí.
Creo que vale la pena recorrerlo. Totalmente de acuerdo, y creo que Aureli nos ofrece una hoja de ruta interesante, llena de ideas provocadoras y desafiantes, que nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Y hablando de Aureli, me gustaría compartir con nuestros oyentes las últimas palabras de su trabajo, que resumen de forma magistral los desafíos que tenemos por delante. Dice Aureli, y cito textual: La analogía del método Juan y la manipulación de la emocionalidad negativa convergen en un punto crítico mientras el gobierno construye una ilusión de prosperidad basada en el no pago de obligaciones fundamentales, simultáneamente explota el malestar social y la fragmentación para justificar sus acciones. Es una estrategia dual donde el supuesto éxito económico se sustenta no solo en dejar de pagar deudas y recortar servicios esenciales, sino también en capitalizar la ira y la frustración de una sociedad herida utilizando las redes sociales y la tecnología para amplificar estos sentimientos y convertirlos en apoyo político para medidas que paradójicamente profundizan aún más la desintegración social. Es una descripción bastante precisa de lo que estamos viendo. Se nos vende una imagen de progreso mientras se socavan las bases que sostienen a la sociedad. Claro, es como construir un edificio sin cimientos. Ajá, Tarde o temprano se va a venir abajo. totalmente. Y sigue diciendo Aureli. Este círculo vicioso donde la desarticulación económica alimenta la emocionalidad negativa y esta, a su vez, legítima políticas que aumentan la desigualdad, representa un desafío fundamental para la reconstrucción del tejido social argentino. La salida de esta espiral destructiva no puede encontrarse en la imitación de las tácticas de confrontación, sino en la construcción de un proyecto nacional que, reconociendo la base material del bienestar social, proponga un camino de integración y desarrollo sostenible. Pues esas palabras resuenan con mucha fuerza en el contexto actual. No podemos seguir el camino de la división y el enfrentamiento. Necesitamos un cambio de rumbo. Exacto, y para eso, como bien señala, Aureli, es fundamental reconstruir los espacios de integración social, esos lugares donde las personas, más allá de sus diferencias, pueden conectarse, dialogar y construir un sentido de comunidad. Totalmente. Espacios como la escuela pública, los clubes barriales, los centros culturales, los sindicatos, donde se fomenten valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Son esos espacios los que han perdido fuerza en los últimos años. Y esa pérdida ha contribuido a la fragmentación que estamos viviendo. Necesitamos revitalizarlos, darles un nuevo impulso, convertirlos en motores de cambio social. Es clave entender que la reconstrucción del tejido social no es solo tarea del gobierno, es una responsabilidad de todos, cada uno desde su lugar puede aportar, puede tender puentes en vez de levantar muros. Es un trabajo colectivo que requiere compromiso, empatía y la voluntad de construir un futuro mejor para todos, no solo para unos pocos. Exactamente, al final lo que está en juego es el futuro de Argentina y ese futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. Tenemos que elegir entre seguir el camino de la confrontación, el individualismo y la desesperanza, o apostar por un camino de unidad, solidaridad y construcción colectiva. Es una decisión crucial que marcará el rumbo de nuestro país en los próximos años. Esperemos que la razón, la empatía y el bien común prevalezcan. Sin duda es nuestro deseo. Y ya para ir cerrando esta inmersión profunda, quería volver a la analogía de Juan, nuestro vecino ficticio. Si Juan, en vez de culpar a otros por sus problemas, decidiera hablar con sus vecinos, explicarles su situación y buscar una solución conjunta, ¿crees que tendría más posibilidades de salir adelante? Absolutamente, la cooperación y la solidaridad son herramientas mucho más poderosas que la confrontación y la división. Y en el caso de Argentina, la construcción de un futuro mejor depende en gran medida de nuestra capacidad para trabajar juntos, superar nuestras diferencias y construir un proyecto común que nos beneficie a todos. Un proyecto que nos permita salir de este laberinto económico y social y construir un país más justo, más equitativo y más próspero. Para todos, un país donde Juan y todos sus vecinos puedan vivir con dignidad y esperanza. Así es, ese es el desafío que tenemos por delante y creo que juntos podemos lograrlo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Esperamos que les haya servido para comprender mejor la compleja situación que atraviesa Argentina. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.